Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9 FM. Partida Doble. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación General, Daniel Nieto. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, noches ya, diríamos, 20 horas. Esto es Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Norberto Lema, los voy a acompañar hasta las 21 horas contándoles todo lo que está pasando en todo lo que tiene que ver en el ámbito de las ciencias económicas, la economía en nuestro país y en el mundo. Hace un ratito estaba viendo para aquí y este va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy. Estaba intentando en el centro hablar por teléfono celular, conectarme a internet o algo parecido para lo que están diseñados los teléfonos que tenemos hoy, los llamados smartphones. Me di cuenta que me compré, diríamos, una Ferrari para andar por ripio, porque el teléfono no anda, se corta, anda horrible y no hay redes para estos teléfonos. Bueno, un ratito vamos a hablar de lo que tiene que ver con la telefonía 3G, la nueva 4G, y hasta vamos a hablar de satélites hechos en nuestro país. Esto en un ratito nada más. Mientras vamos a escuchar un poco de buena música, lo que traemos es un tema de Genesis, ya cuando eran un trío con Phil Collins en la batería y en la voz, Tony Banks en los teclados y Mike Rutherford en la guitarra, y en vivo se añadían Chester Thompson y Daryl Stuermer en el bajo o en la guitarra alternando. Puntualmente este es un tema un poco especial. Después lo hizo Phil Collins en su disco solista, su primer disco solista, se llamó Face Value, y sucedió que lo estaban rebobinando, pasándolo hacia adelante más rápido, y cuando lo escuchó al doble velocidad dijo: acá hay otro tema que es el mismo tema pero otro tema distinto, y reversionó este tema, que es un tema de rock sinfónico, una versión funk, que se las recomendamos alguna vez que lo escuchen, en Face Value. Este es el tema original, en vivo, rock sinfónico en su máximo apogeo de Phil Collins, en su mejor momento de baterista de Genesis, Behind the Lines, 3 lados en vivo, año 1981, la gira del disco Duke. Volvemos en unos minutos.
La entrevista en Partida Doble. Volvemos aquí en Partida Doble. Hablábamos hace un ratito al arrancar el programa de lo difícil que era en creo que casi todas las capitales de Argentina, sobre todo en la capital federal, en La Plata, por ejemplo, Rosario, Córdoba, lo difícil que es que los celulares funcionen bien, ¿sí? Hay otras capitales como Mendoza que funciona bien y, bueno, parte de la Patagonia, Salta en algunos lugares también. Pero Buenos Aires es un desastre y cada día se complica más. Para hablar de este tema, para hablar en un ratito también de lo que tiene que ver con los satélites que fabricados aquí en Argentina, que ya están, algunos entraron en órbita, otros lo están por hacer, tenemos a Gonzalo Berra, que es presidente de Servicio Satelital, una empresa que está desde hace 10 años como líder en el mercado argentino de provisión de banda ancha satelital. Gonzalo, Norberto Lema te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Me olvidé de decir que sos licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Un gran orgullo ser egresado de la UBA. Fui al Pellegrini también cuando hice la secundaria y después hice un magíster también una maestría en la Facultad de Ciencias Económicas. O sea que sos hijo de nuestros impuestos. Así es, así Está bien, está bien. Y lo bien que haces de devolver todo lo que pusimos en tu educación hacia el público, hacia a todos, poniendo una empresa que dé buenos servicios, por lo pronto, ¿no? Claro, bueno, eso intento. Gonzalo, te propongo arrancar a hablar un poquito, primero acerca de cómo está lo que estamos viendo de telefonía celular hoy. El gobierno licitó, abrió los sobres sobre lo que denominan 4G. Están los 3 jugadores que hasta ahora estaban, que son Movistar, Claro y Personal, y se sumó Airlink, que es tiene los capitales del grupo Vila Manzano. El 4G garantiza que por lo menos quienes están en la banda 3G hoy puedan hablar en el corto o mediano plazo y quienes se pasen al 4G puedan tener mejores servicios. Bueno, mira, depende, en realidad no depende tanto del ancho de banda. Esto del 4G, el 3G, incluso el 5G, que es una tecnología que ya está dando vueltas por el mundo. Esos brindan ancho de banda, pero en realidad el problema argentino, el mayor problema es la cantidad de celdas, o sea, la cantidad de antenas que tienen una relación con respecto a los usuarios muy alta, es decir, sí. Hay pocas antenas por muchos usuarios o muchos usuarios para pocas antenas. Entonces, la verdad es que no necesariamente va a redundar en un buen servicio, por eso vos marcabas, por ejemplo, en los distintos lugares del país, hay lugares donde esa relación entre antenas y usuarios y teléfono, digamos, no se da de un modo que sature las antenas, y en otros lugares sí. En la Ciudad de Buenos Aires es absolutamente evidente que no funciona, ¿no? Que todo el tiempo se te corta la llamada, pero tampoco hay que verlo desde el punto de vista solamente de la voz, ¿no? Sino sobre todo de los datos, de interacción a Internet, y es ahí donde es prácticamente imposible ver un video o, por ejemplo, tener una tablet que tenga conexión vía celular y poder navegar con comodidad, y eso, bueno, podría solucionarse con el 4G en la medida que se desplieguen más terminales y haya más puntos de celdas en la ciudad. Igual ¿te acordás que en una época se decía que podía afectar la salud tener una antena con fuerte espectro electromagnético cerca, ¿no? De muchas personas. Y eso modificaba el mapa de las antenas que había en la capital, porque muchos edificios altos o muchos consorcios no permitían que las compañías de telefonía celular puedan instalar las antenas. ¿Cómo superaron ese escollo? Digo, o lo superaron o no lo superaron, tal vez. No, evidentemente no lo superaron, porque si no el servicio funcionaría, andaría. La regulación de eso es muy complicada, pero bueno, la verdad es que los celulares hace 10 años andaban bien, esa relación funcionaba.
han crecido un montón la cantidad de terminales celulares que están en el mercado, pero no ha habido una infraestructura de celdas que acompañara ese crecimiento. Y ese es el principal problema hoy. O sea que si viene 4G, la tecnología 4G sin antenas va a ser exactamente lo mismo que el día de hoy. Mirá, va a ser así. Quizás al principio funcione bien porque, primero, no es que el 4G cubre todo inmediatamente todo un territorio, sino que se despliegan celdas. Puede haber celdas que funcionen con 4G, entonces como hay celulares que son 4G y otros no, en un principio esa relación puede funcionar, pero si vos pones todas las antenas 4G y mantenés la cantidad de celdas y los celulares son todos 4G, vas a tener el mismo problema. Claro. Hace un rato hacía una comparación. Uno se compra, ¿no?, celulares avanzadísimos y es como comprarse una Ferrari para andar por camino de ripio, por ejemplo, ¿no? Porque eso sí. No funcionan nunca, andan mal, en fin. Te corro, Gonzalo, un poquito de tema que no creo que no esté relacionado con esto también, pero que es un poco bastante más atractivo, o por lo menos en mí despierta mucha más curiosidad, que tiene que ver con que hace poco se trasladó hasta la Guyana Francesa el primer satélite geoestacionario argentino, que es el ARSAT-1, que no sé si ya está en órbita o está por lanzarse, pero aparentemente daría una cobertura bastante importante a lo que son las comunicaciones, tanto de televisión como telefonía sobre soporte IP, sobre Internet. ¿Esto es así? Bueno, mira, yo tuve la suerte de ir a visitar el INVAP y ver cómo lo armaban el satélite. Es realmente una experiencia maravillosa, y cuando uno entiende la historia, o yo que estoy en telecomunicaciones desde hace mucho tiempo, realmente, el año 97, conoces lo que ha pasado en la industria satelital argentina. Realmente es una historia de aprendizaje de un montón de jóvenes que trabajaban antes en lo que era Nahuelsat, que hoy es ARSAT, que era una empresa privada que fue creada en los 90 por el gobierno de Menem, que era una empresa privada que se privatizó, digamos, y la compraron capitales europeos. Esa gente desarrolló un know-how muy importante de cómo operar un satélite, y un amor increíble por la construcción y por la tecnología satelital. Y en paralelo a que ese proceso sucedía, el INVAP, que es esa maravilla de empresa estatal del gobierno de Río Negro, ¿no?, del estado de Río Negro, no del gobierno, sí, iba desarrollando en paralelo capacidades para construir satélites. Mientras que unos desarrollaban capacidades para operar satélites, claro, los otros desarrollaban capacidades para construir satélites. Y bueno, en un momento la empresa, después de la crisis del 2001, la empresa Nahuelsat es estatizada porque no cumple con el pliego y no lanza el segundo satélite. Argentina tiene 2 órbitas espaciales para poner satélites. Claro. Es estatizada por el gobierno actual, por el Estado Nacional, y juntan las dos cosas. Al quedar trunco un proyecto desde Nahuelsat de construcción de un segundo satélite, tienen prácticamente todas las órdenes de compra pensadas para hacer un satélite. Y mientras del otro lado el INVAP tenía todo el conocimiento y el know-how, había desarrollado de cómo hacer ese satélite. Y nunca había hecho un satélite de comunicaciones, que son mucho más grandes que los satélites que había hecho el INVAP. Claro. Entonces juntan esas dos cosas y arman el ARSAT-1. Y es realmente impresionante lo que han hecho. Un satélite no es más que un espejo en el espacio, claro, estacionario fijo que ilumina un territorio. La gran ventaja que tiene este satélite es que está pensado para iluminar el territorio argentino. Entonces, claro, la mejor calidad posible. Según lo que vi, el ARSAT-1 está sobre el grado 72, puede ser. Claro. Y se planea un segundo satélite que esté sobre la órbita de grado 81. Sí. ¿Esto va a permitir, por ejemplo, poder exportar o poder alquilar ese satélite, lo que le sobre operatividad, a otros operadores, que haga que se pueda tener ganancias por tener ese satélite arriba? Exactamente, no solo conectividad, que hoy, por ejemplo, nosotros compramos un satélite de otro para ocupar la órbita 72, que es el AMC-6, y en realidad estamos alquilando eso que estás describiendo vos. No solo vamos a poder hacer eso, sino que si otro país quiere construir un satélite para tener un satélite propio, podemos exportarle un satélite de ellos. Podemos hacer a medida un satélite para
otro territorio, ¿no? Claro, perfecto. Y esta es una capacidad única en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, el gobierno brasileño ha intentado varias veces hacerlo y le ha salido mal. Hace unos años, no sé si recordás, hubo una explosión en el lanzamiento de un cohete en Brasil y bueno, y hubo varios muertos y buena parte del plantel científico que estaba en el programa espacial brasileño murió en esa ocasión, sí. Lamentablemente. Pero bueno, Argentina es uno de los pocos países que tiene la capacidad de construir satélites medianos en estos, ¿no? Claro. Y es realmente emocionante verlo. Yo cuando vi por la tele, cuando lo transportaban, ver ese avión. Bueno, ahí hay, por ejemplo, te voy a contar una anécdota muy interesante, sí. Que es, tienen un inmenso tubo que debe tener unos 30 metros de diámetro, sí. Y debe tener 50 o 30 metros, ponele, de longitud, en donde ponen el satélite adentro y simulan condiciones espaciales, porque un satélite en el espacio está sujeto a condiciones ya no meteorológicas, sino porque no está en la atmósfera, pero de calor y frío y de vientos que son muy fuertes. Pasa de 150 grados negativos a 150 positivos, depende si el sol lo ilumina o no lo ilumina. Y hay vientos espaciales y demás, y todo esto se simula en un simulador que es único en Latinoamérica y es increíble verlo como es. Qué bárbaro. Es increíble, realmente uno siente muchísimo orgullo como argentino cuando ve eso. Vos me decías que la inversión es de la provincia de Río Negro. Ahora, el lugar desde donde el satélite... La empresa que hace... La empresa, ok. Es una empresa que se llama INVAP, que es mayoritariamente del estado de Río Negro. Perfecto. Quien hace la inversión es el gobierno nacional, o sea, es ARSAT, le pone una orden de compra a la empresa estatal de Río Negro que se llama INVAP. O sea, le hace un encargo de fabricación. Exactamente. Ahora te hago una pregunta. Los satélites geoestacionarios normalmente tienen un mantenimiento para que no se corran de la órbita, para que funcionen de determinada manera. Ese manejo del satélite y ese mantenimiento, ¿desde dónde se hace? Eso se hace desde la estación terrena de ARSAT, que queda en Benavides, en la provincia de Buenos Aires. Okay. Es muy interesante ver eso, porque en realidad un satélite, cuando vos lo lanzas, tiene una vida útil. Esa vida útil, al cabo de un tiempo, se termina, deja de funcionar el satélite. Pero ese fin de vida útil del satélite tiene que ver justamente con esto que estás describiendo vos. Tienen combustible adentro y entonces, como están sujetos a viento, se mueven y hay que estar corrigiéndolo desde abajo, desde la Tierra, desde esta estación terrena que te digo en ARSAT, como si fuera como un joystick. Sí, totalmente. Sí. Va prendiendo los motorcitos y van ajustando todo el tiempo con telemetría para que ese espejo que mira la Tierra siga enfocando y mirando al territorio nacional. Si se mueve, imagínate que son 36.000 kilómetros, si se mueve 1 milímetro para un costado, le pifia al medio del Pacífico, por ahí. Te hago una pregunta, ¿cuál es la vida útil del satélite? Cuando se acaba el combustible de hacer estos movimientos, se termina la vida útil. Eso dura aproximadamente unos 15 años, va mejorando siempre la tecnología. Depende también de eventos fortuitos, como que nada se rompa en el satélite y lo obliga a corregirlo más de lo necesario, o bueno, que no tenga alguna piedra que le pegue, pero en general el combustible está calculado para 10-15 años. Y la inversión total del Estado Nacional que le encarga al INVAP que lo fabrique, ¿cuánto es? Yo no tengo idea, pero más o menos construir un satélite puede costar unos $300 millones. Y los servicios que da deberían no solo hacer que esa cantidad de dinero de inversión se supere, sino dar mucha más ganancia, ¿verdad? Digo, por los servicios que presta. Sí, hay una industria de satélite que es rentable, que gana dinero con esta ecuación que estás vos marcando. También es cierto que cuando empezás un proyecto como este, el negocio no solo es vender los servicios del satélite en sí mismo, sino por ahí vender otro satélite, y eso te da también ganancia para la empresa en total, digamos, ¿no? Claro. Pero sí, es como vos decís, los servicios que brinde el satélite durante 10-15 años deberían repagar esa inversión. Gonzalo, ¿cómo es la industria de satélites que vos recién me contabas? O sea, para tener una empresa de servicios satelitales, ¿se necesita alguna licencia como para poder acceder a los servicios de estos satélites? Sí, claro, tenés que tener licencias y los satélites tienen derechos de aterrizaje, se llaman landing rights, que vos podés dar servicios en territorios donde los países autorizan que los pises. Okay. Digamos, no, por ejemplo, Argentina no tiene landing rights para todo el mundo, no todos los países pueden construir satélites que miren la Argentina. Tenés un acuerdo de reciprocidad
así como las aerolíneas en algún momento podrían volar o no, digamos, algo así. Claro, claro. Pero esto es cómo funciona la industria, tenés el espejo arriba, vos sos, la parte que a mí me toca, vos sos una empresa que opera servicios satelitales y pones una gran antena que mira al espejo central y antenitas chiquititas distribuidas en territorios que rebotan contra el espejo y se forma una V invertida de señales en donde viajan datos, básicamente, aunque hay sonido en realidad. Ah, ok, perfecto. Esto debe fluctuar el mercado de los servicios satelitales como fluctúan todos los mercados, ¿no? En este país y en otros. En este momento, estos servicios satelitales que, por ejemplo, tu empresa brinda, ¿los brinda solo para Argentina o los brinda para el exterior también? Bueno, donde podés operar por estos acuerdos entre países, también lo haces. Yo opero, tengo clientes en Chile y tengo clientes en Paraguay, pero mayoritariamente los clientes son en Argentina. Y son servicios sobre todo para empresas que operan en áreas remotas y necesitan conectividad. Por ejemplo, una petrolera, ¿no? En el medio de Vaca Muerta, todas las exploraciones de petróleo que se hacen en el sur, en lugares remotos, requieren de... La única manera de comunicación que tienen es la tecnología satelital, fundamentalmente para reportar cuando un drill, está haciendo un agujero en el piso perforando para obtener petróleo, va reportando en tiempo real a los sistemas centrales de la compañía cómo va funcionando, si va bien, va mal, hay retrasos y demás. Gonzalo, te agradezco un montón. La verdad podremos estar hablando todo el programa de esto. Me encanta el tema. Gracias nos tenemos que ir al noticiero ahora, por eso te tengo que dejar. Te agradezco que hayas estado en Partida Doble. Algún día me gustaría tenerte acá en el estudio hablando de este tema, porque es muy, muy interesante. Bueno, cuando vos quieras, che. Un gusto grande y gracias por llamarme. Un placer hablar en la radio de la UBA. Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. Era Gonzalo Berra, presidente de Servicio Satelital, empresa que provee banda ancha satelital, y nos hablaba acerca de todas las cosas que están dando vuelta en órbita, justito aquí arriba. Vamos con el noticiero, volvemos en unos minutitos. Chau. Radio UBA. Radio UBA 87.9. Radio UBA. El saber está en el aire. Está en el aire. Fin del espacio promocional. Tenemos ahora a uno de los íconos de la ciudad de New York, señor Lou Reed, haciendo Walk on the Wild Side, o Caminando por el lado salvaje. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was giving head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there.
New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Seguimos en partida doble. Nuestro segundo entrevistado no nos estaría atendiendo el teléfono celular. Así que estamos... Era un gran programa. No, el otro día estaba hablando con un colega, ¿no? Que me decía, ¿cómo? No tenía experiencia en radio, ¿no? Gente de redacción de diario. Me dice, ¿y cómo haces cuando no sale un entrevistado? Es como cuando no te puedes quedar sin tema de conversación en un café tomando algo con un amigo. Con el cual te sientas bien, digo. No con un desconocido. Un desconocido por ahí decís, me quiero rajar. Pero no... Uno cuando está en la radio y le gusta hacer radio, hay gente que no le gusta hacer radio y tiene que remarla. Otros, como quien les habla, le gusta mucho y podemos estar años sin entrevistados, hablando al aire de cosas que creo que sabemos y creo que no. Acá me llega un mensaje bastante gracioso. Y nos dicen que un mensaje de la provincia del Chaco, ¿no? De un egresado aquí de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas, que nos dice que en la provincia a veces la telefonía no llega ni a la letra G, no, a 3G. Y que es muy difícil en ruta tener datos. Digo, cuando uno viaja, la cobertura de datos, la cobertura de internet, poder acceder a las redes sociales, poder acceder a páginas de internet o poder acceder a comunicadores que van vía internet es muy difícil. ¿Sí? Cuando uno tiene, por ejemplo, varias marcas que pueden tener de teléfonos, desde BlackBerry, Samsung o Motorola, Nokia, todo lo que hay en el ámbito, tener la 3G con los puntitos que dice que uno tiene cobertura de internet es lo raro. A ver, veamos las rutas más transitadas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es la ruta de la costa. Bueno, cuando uno ya pasa Chascomús hacia el sur y por la ruta 11, ruta 2, los datos desaparecen. Por ejemplo, en verano, cuando están saturadas todas las antenas, que todo el mundo va conectado, es imposible conectarse. En invierno sigue siendo difícil,
sigue siendo difícil por la poca cantidad de cobertura que hay por esas áreas todavía, lo que hablábamos de las antenas, más allá de que no son áreas pobladas y que una antena de telefonía celular se puede poner en la mitad del campo y a lo único que puede afectar como mucho es una vaca, pero falta inversión de las compañías de telefonía celular. Y hablando con conocidos, con amigos, más allá de los mensajes que recibimos del interior, cuando uno viaja hacia el oeste, hacia la zona de la cordillera, por ejemplo, llega a Mendoza, un lugar que cuando no es temporada alta funciona muy bien la telefonía celular. Cuando es temporada alta de esquí, vacaciones de invierno, imposible hablar. Sí, lo mismo pasa en Córdoba capital pasa casi todo el año, hablábamos hace un ratito. Uno va un poco más al norte, donde nos decían, en la capital de Chaco, Resistencia, es muy difícil tener datos y que funcionen bien, a menos que uno pueda conectarse a un wifi en algún bar, ir por la calle sin estar conectado, solo con la cobertura de la telefonía celular, es casi imposible hablar, o por lo menos tener datos. ¿Sí? Hablar en Buenos Aires, por ejemplo, las llamadas se cortan, se caen, suben y bajan unas 4 veces y uno tiene que gastar 4 veces más de lo que tenía pensado para poder hablar 2 palabras, aunque sea, ¿no? Recordemos que la cantidad de teléfonos celulares en nuestro país estaría casi triplicando la cantidad de teléfonos fijos. Muchas veces, paradójicamente, ¿no? Cuando uno está hablando por teléfono celular, pregunta, ¿estás en un fijo? Y trata de conseguir un locutorio, algún lugar donde, si está caminando, ¿no? Por supuesto, si está por la calle, donde poder hablar, por lo menos y que se escuche. Paradójicamente, ¿no? Uno pensaba que la tendencia era, la comunicación personal, los cables dejan de existir, existe la onda de aire, y esto no fue así. Lamentablemente. Un poquito más de música podrá hacer, señor operador. Tenemos a Mr. Slowhand, o algo así como la traducción sería mano lenta. Estamos hablando del señor Eric Clapton, tal vez uno de los guitarristas de rock y de blues más exquisitos que han existido. Y el nombre se debe a que no es un guitarrista que tenga un estilo de tocar muy rápido, como podríamos decir un Yngwie Malmsteen o algún estilo de esos guitarristas, más de rock duro, o si quiere el mismo Jimmy Page, sino que sus acordes son bastante lentos, pero a la vez hechos con un muy buen gusto y una exquisitez, como decíamos hace unos minutos, increíble. Vamos a escuchar Forever Man, esto es del año 1984, casualmente producido por quienes escuchábamos en el primer tema cantar, el señor Phil Collins, y que también, si no me equivoco, toca la batería. Esto es Forever Man, Eric Clapton, volvemos en unos minutos. Be
man, river man. Try to be your foreign man. Escuchamos a Mr. Eric Clapton, producido por Phil Collins en el año 1984. Si no me equivoco, el disco se llamaba Octubre. Si no me equivoco, estoy apelando a mi memoria, ya que este disco lo sacamos de un Greatest Hits, lo cual nos hace dudar un poco. Espero que me puedan ayudar alguien y me cuente. Bueno, puntualmente están todos los noticieros hablando de encontraron el cuerpo de Melina, lamentablemente, esta chica que habrían asesinado cerca del Camino del Buen Aire, en la localidad de San Martín. Están todos los noticieros con este tema. Mientras querríamos corrernos un poquito de lo que tiene que ver con esto. Hace un ratito hablábamos del satélite ARSAT 1. Hace poquito, hace 2 meses atrás, también se lanzó otro satélite que tenía tecnología nacional y se llamaba SAC-D, y es un satélite que mide la salinidad de las aguas y puede medir las corrientes marinas. Argentina recibió una felicitación de la NASA por esto. En algún momento el satélite no se lanzó desde las Guyanas, sino se lanzó desde California, y hablábamos que recibió una felicitación del presidente de la NASA, el director de la NASA, que contaba que este satélite iba a prestar servicio no solo para la Argentina, sino para varios países a nivel mundial, y estaba construido también por el INVAC, ¿sí? Por la empresa que hablábamos hace un ratito, que tenía financiación del Estado rionegrino. Realmente nos sorprende quienes se dan estas paradojas, ¿no? En Argentina, tecnología satelital y, bueno, chicos en Chaco por ahí que no tienen electricidad para conectar unas notebooks, por ejemplo, ¿no? Somos un país paradojal, pero lo cual no significa que le tengamos que restar importancia a este tipo de tecnologías, porque están mucho más presentes en el quehacer diario de lo que nosotros imaginamos, ¿sí? Y realmente no es poco. Para quienes nos escuchan y están por allí, tenemos nuestro lugar en Facebook, ¿sí? Pueden tipear el buscador Partida Doble 87.9 y nos van a encontrar allí con el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Así que vamos a escuchar el último temita hoy y ya volvemos con la agenda de la facultad, ¿sí? Vamos con el señor Iggy Pop y la increíble cantante de B-52, Katy Perry, haciendo Candy. Volvemos en unos minutitos. Rainy afternoon, 1990, big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love
me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, the smell are all the same. I need love, not games, not games. Candy, 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 I can't let you go. All my life, you're haunting me, I love you so. Candy, 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 I can't let you go. Life is crazy. I know, baby. Candy, baby. Candy, 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 I can't let you go. All my life, you're haunting me, I love you so. Candy, 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 life is crazy. Candy, baby. Candy, 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 I can't let you go. All my life I'm waiting for you. ¿Qué pasa? La agenda de la semana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en Partida Doble. Al día de hoy me sorprende los tonos a los que llega Katy Pearson, no superados o igualados por pocas. El último grito del tema creo que es épico, diría. No encuentro otro término. Bien. La agenda de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. A ver, tenemos taller de Economía, Historia de la Teoría Monetaria, coordinado por los profesores Daniel Heyman y Sebastián Katz. Esto es pasado mañana, jueves 25 de septiembre, de 17 a 19 horas, en el aula 223A del sector de posgrado. Repito. Taller de Economía, Historia de la Teoría Monetaria, coordinado por los profesores Daniel Heyman y Sebastián Katz. Jueves 25 de septiembre, de 17 a 19 horas, aula 223A, sector de posgrado. El mismo día, el jueves 25 de septiembre, pero a las 18, en la mitad de este taller de Economía, hay una presentación del libro Desprotegidos y Desiguales hacia una nueva fisonomía social. Los coordinadores son Hans-Jürgen Burdacht y Fernando Groisman. Si no tuviera pronunciación del alemán, me hubiese trabado 4 horas con este nombre. Vamos de nuevo. Presentación del libro Desprotegidos y Desiguales hacia una nueva fisonomía social. Los coordinadores son el señor Hans-Jürgen Burdacht y Fernando Groisman. Esto es en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en Avenida Córdoba al 2100. Nos vamos despidiendo, son las 20:58 y 20 segundos. Le vamos a dejar tiempo para que se preparen y estiren las piernas la gente del noticiero y puedan ser felices y no vengan apurados. Gracias por escucharnos, esto fue Partida Doble. Nos volvemos a escuchar el martes que viene a las 20 horas para contarles un poquito, sesgadamente, obviamente, en una hora es todo lo que podemos hacer, de lo que sucede en la economía de Argentina, del mundo y en el quehacer diario. Gracias por escucharnos.